Buenas noches, entonces vamos a iniciar con un complemento de la clase de ayer. El tema de hoy son las reacciones químicas. Ayer nos dábamos cuenta que uno combinaba los elementos químicos y había veces que no daba, ¿no? Que matemáticamente quedaban balanceados, pero la ecuación no nos daba. Entonces la explicación química es la siguiente. Resulta que en la naturaleza cuando hacen enlaces están presentes todos los elementos. Entonces el agua, por ejemplo, puede estar en la humedad, ¿sí? Puede estar muchas cosas listas para que se dé la reacción química, pero la reacción química se da únicamente cuando se tienen las condiciones adecuadas. Por ejemplo, para que haya vida tienen que haber 4 proteínas: adenina, citosina, excitosina y guanina, ¿sí? Sí, uno diría, listo, entonces yo cojo las 4 proteínas, las meto en un envase, las bato y saco vida. Pues resulta que no. Y han intentado en el laboratorio hacer muchas veces eso y no ha funcionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que las condiciones necesarias para que haya una reacción es muy difícil. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto de la introducción que yo les decía. Entonces vamos a mirar acá, nosotros ya miramos lo que era la nomenclatura, ¿sí? Ya miramos acá algo sobre el enlace químico, que fue lo que estuvimos viendo. Entonces nosotros veíamos que habían varios tipos de enlace químico, ¿sí? Entonces dice acá, cuando se acercan dos átomos mutuamente se ejercen varias fuerzas entre ellos. Algunas de estas fuerzas tratan de mantener a los átomos unidos, otras de mantenerlos separados. En la mayoría de los átomos, con excepción de los gases nobles, las fuerzas atractivas son superiores a las repulsivas y los átomos se acercan formando un enlace. Eso fue lo que vimos cuando vimos el enlace químico, ¿sí? Así se considera el enlace químico una fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos dentro de una molécula. Entonces la regla del octeto decíamos que tiene que tener 8 electrones en su último nivel. Entonces cuando cogíamos la tabla periódica, que decíamos que según el grupo nos daba el número de átomos de valencia, o sea, el número de átomos en el último nivel, entonces siempre hay que completar el octeto. Entonces, por ejemplo, 1, 2 y 3 están más cerca de llegar a 0. Entonces, en ese caso, la regla del octeto lo manda a 0, ¿sí? Los del grupo 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque se le quitan esos electrones. El electrón 1, el electrón 2 y el electrón 3 es más fácil. Del 5 hacia adelante es más difícil y viene combinado. ¿Por qué? Porque si tenemos 5, podemos tener más 5, o sea, quitar esos 5, o también podemos tener, acordémonos que ese 5 generalmente es S2, sí, S2 de 3, podría decir. Entonces cuando tenemos S2 de 3, entonces podemos tener más 3, o sea que C de 3, o más 5 que C de 5, o menos 3, que completaría el octeto, ¿sí? Acordémonos que cuando se adiciona un electrón es negativo y cuando se le quita un electrón es positivo. Aquí está haciendo una especie de resumen de lo que hemos visto en todos estos días con el enlace químico. Mayra, buenas noches, bienvenida. Entonces estamos haciendo ese resumen. Entonces resulta que nosotros tenemos unos iones, ¿sí? Entonces esos iones se forman una carga negativa. Entonces cuando tenemos un electrón y un átomo y le quitamos electrones, tenemos un catión, o sea, un ion con carga positiva. Si le adicionamos electrones, tenemos un anión, o sea, carga negativa. Y hay iones que son conjugaciones, como veíamos ayer. Ayer veíamos el ion sulfito y el ion sulfato, ¿sí? Entonces el sulfito era SO3 y el sulfato SO4, ¿sí? Entonces aquí tenemos, este sería un ion, este es nitrato, ¿sí? Porque es del ácido nítrico, ¿sí? Entonces acordemos que nítrico, ICO era con ato, ¿sí? Si fuera nitroso, que es el NH3, entonces sí sería nitrito. Bueno, acá lo mismo el bromuro y este CLO2, perdón, CLO, ¿sí? ¿O? No, perdón, CLO2, ¿sí? Entonces es -1. Ion clorito. Ah, pues acá está, miren, ion amonio. Yo inventando.
Bueno, entonces ahí tenemos, acá tenemos ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El sodio tiene un potencial de ionización bajo y puede perder fácilmente su electrón. Eso significa el potencial de ionización. Entonces nosotros cuando miramos la electronegatividad, vimos cuando había un enlace covalente, cuando había un enlace iónico, y entonces lo que les estaba explicando era eso. Para que se dé un enlace tiene que mirar la electronegatividad, y según esa electronegatividad es que se unen los átomos, ¿sí? Bueno, entonces allí ya tenemos como explicaciones de eso. Entonces tenemos el enlace iónico, ¿sí? Entonces acá ustedes después pueden tomar nota de esto, despacito, ahí se los dejo. Cuando vuelvan a mirar el video, entonces le pueden poner pausa y lo copian, porque esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces acá también voy a dejar que vean el ejemplo. O sea, por eso lo paso tan rápido, perdón, ahí me equivoqué. ¿Sí? Por eso lo paso tan rápido, porque nosotros ya esto lo vimos. Bueno, ahora vamos a mirar el enlace covalente. Tenemos allí el enlace covalente con el ejemplo de dos cloros y están compartiendo, ¿sí? Enlace covalente apolar, enlace covalente polar, que ya habíamos mirado esto. Enlace covalente coordinado, ¿sí? Ahí está. Y tenemos el enlace metálico. Bien, entonces para que tomen nota de lo que es, dice: los electrones que participan en él se mueven libremente a causa de la poca fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones de la periferia. Entonces acá dice: basado en la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace, puede predecirse el tipo de enlace que se formará. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 2, se formará un enlace iónico. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 0.5 y menor que 2, el enlace formado será covalente polar. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 0.5, es covalente puro o no polar, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo. Ustedes van a tomar este ejemplo y lo van a hacer allí, van a tomar nota como tarea. Entonces toman el video, le ponen pausa, copian allí que dice: según la tabla de electronegatividades de Pauli, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2 y el oxígeno de 3.4. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad será, y dice allí, ¿listo? Entonces, por lo tanto, el enlace será covalente polar. Entonces dice: decidir si se puede aplicar o no la regla del octeto a las moléculas de BeCl2 y BCl3. Entonces, mirar allí la regla del octeto. Entonces, miren, ahí está la explicación. Si no entienden, me preguntan, ¿sí? Entonces, esa es la tarea. Esta vez hay tarea. ¿Listo? Para que miremos si sí entendimos la química, porque hemos corrido hartísimo y la química es difícil. ¿Listo? Entonces vean, aquí está la explicación del berilio, el cloro, ¿sí? Acá entonces está esto otro, ¿sí? Entonces vamos mirando, esa es la tarea. Bueno, entonces decimos acá, entonces dice: el boro está rodeado únicamente de 6 electrones, entonces dice explicar la formación. Entonces acá ustedes tienen la formación, entonces ahí tienen, perdón otra vez, entonces ahí tienen la tareita. ¿Listo? Y acá voy a subir esto porque no alcanzó a subir, y ahí para que se pueda ver. Eso. Bien. Entonces volvemos y vamos a mirar el tema de hoy. Ahora sí, reacciones químicas. Entonces eso era como un resumen súper rapidísimo del tema visto. Bueno, entonces tenemos las reacciones químicas. Bien, Mayra acá me dice que afortunadamente tiene un amigo que le va a dar unos repasos, porque la verdad sí me siento un poco enredada. Claro, la química es enredada y además si vamos a la carrera, ¿no? Por eso yo les digo: algo que no entiendan, por favor me lo preguntan, no se queden con la duda,
¿sí? Lo mismo le decía yo a Mayra, por favor, cualquier duda que tengan me la van preguntando, ¿sí? Vamos a la carrera, pero no quiere decir que nos vayamos sin entender. También tenemos que tener en cuenta que no vamos a ser químicos, ¿sí? Entonces no hay necesidad de entender perfectamente todo, ¿sí? Pero sí entender un poquito las cosas, lo de la tabla periódica, lo que les decía hace un momento. Entonces recordemos, el número del grupo, ¿sí? En la vertical nos da el número de electrones de valencia. Y recordemos que la valencia es el número de electrones que tiene el átomo en sus últimos niveles. ¿Listo? Tenemos que repasar mucho todo eso desde el modelo atómico, ¿sí? Cuando ya entendemos todo eso, entonces empezamos a entender cómo es el modelo y cómo es la cosa. ¿Bien? Listo. Continuamos acá. Bueno, entonces acá... Bueno, bien. Dice, la ecuación química balanceada es una ecuación algebraica. Entonces recordemos lo que vimos en álgebra. Sí, aquí Mayra me está diciendo que es por eso. O sea que ella se está sintiendo enredada. Una parte porque vamos a la carrera y la otra porque, por ejemplo, ella le está ocurriendo que se conecta y se desconecta. Entonces ahí pierde el hilo y cuando vuelve a conectarse ya no sabe de qué estamos hablando. Pero entonces le digo a Mayra, a Omaira y a todas las personas que están estudiando con nosotros que están quedando, siempre quedan los videos grabados. Entonces ustedes tienen la posibilidad de ir y ver el video grabado. Mayra también tiene ya instalado un sistema que le descarga los videos. Entonces ya ella puede descargarlos y no tiene necesidad de tener el internet y puede ver el video cuantas veces lo necesite sin que la señal le afecte su aprendizaje. ¿Listo? Entonces por eso es que dejamos los videos grabados. Por ejemplo, ahorita volvió a desconectarse Mayra. Entonces ahí, claro, ella pierde el hilo y a ella le pasa muy seguido eso. Entonces para aquellos que tienen de pronto una señal que falla, la otra vez también cuando yo estaba en la obra, también se me descargaba cada rato. Entonces es importante y ustedes saben que entonces tienen acceso al video grabado, ¿sí? Entonces Mayra, no se te olvide que puedes descargar el video con el programa que tienes para que lo veas sin cortes, ¿listo? Y así puedas continuar con el hilo y no perderlo. Bueno, entonces dice acá, la ecuación química balanceada es una ecuación algebraica con todos los reaccionantes en el primer miembro. ¿Qué quiere decir? Ahorita te explico otra vez, Mayra. Permíteme ya al final de la clase te explico cómo los descargas. Bueno, acuérdate que es utilizando Real... ¿Real qué? ¿Cómo es? Bueno, no recuerdo ahora en este momento. Real Play. Listo. Ajá. Entonces tú estás viendo el video y el Real Player allá arriba dice descargar con Real Player. Le haces ahí Enter y de una vez, sí, eso. Y entonces ahí llega y te lo descarga. ¿Sí? Bueno, entonces dice acá, yo te voy a mandar si no lo tienes, te voy a mandar el correo con el programa, ¿cómo se llama? Con el enlace para que lo descargues. Yo pensaba que lo tenías, la vez pasada te entendí que lo tenías. Bueno, entonces, recordemos que es una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica es una fórmula matemática como la que usábamos ayer. Al lado derecho tenía unas cosas y al lado izquierdo tenía unas cosas y al lado derecho tenía otras. ¿Sí? Entonces, cuando dice que balanceadas, es que los mismos, por ejemplo, los hidrógenos de un lado son los mismos hidrógenos del otro lado, lo que hacíamos ayer. ¿Sí? O los oxígenos, eso es lo que hacíamos ayer, ¿sí? Por eso ustedes dicen de pronto que un poquito enredado. Entonces lo que se hace es eso, ¿sí? Acá hay un ejemplo, miren. Entonces, por ejemplo, tenemos el H2 y el O2 reaccionan para formar un nuevo compuesto, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso. Ah, aquí está. Sí. Entonces tenemos acá. Perdón, vamos a mirar acá esto. Y todos los productos en el segundo miembro, o sea, en el de la derecha, por esta razón, el signo igual algunas veces se reemplaza por una flecha que muestra el sentido hacia la derecha de la ecuación. Si tiene lugar también la reacción inversa, se utiliza una doble flecha.
¿Listo? Reacciones químicas. Una reacción química es el proceso por el cual unas sustancias se transforman en otras. Entonces nosotros ya más o menos hemos estado mirando lo que es una reacción química. Cuando decíamos que no metal con oxígeno me daba un óxido oxácido, ¿sí? Entonces esto quiere decir, esto es una reacción química, ¿sí? Y después ese oxácido le aplicábamos agua y teníamos un ácido oxácido, ¿sí? Y ese ácido oxácido lo mezclábamos con un hidróxido o con una base y nos daba una sal, ¿sí? Entonces, eso son reacciones químicas. Nosotros ya hemos estado mirando las reacciones químicas. Ya sabemos que es una reacción química. ¿Listo? Bueno, entonces dice, la ecuación química. En la ecuación química, los números relativos de moléculas, de los reaccionantes y de los productos están indicados en los coeficientes de las fórmulas que representan estas moléculas. Entonces los coeficientes son estos números pequeñitos que colocamos aquí, ¿sí? Si no tiene número, quiere decir que tiene 1. Entonces, ¿cuáles son los reactivos? Aquí vamos a colocar el HCl, que es el ácido clorhídrico, ¿sí? Es un metal, perdón, ¿sí? Es un hidruro. Entonces es un metal mezclado con hidrógeno y nos da ácido clorhídrico, ¿sí? Un hidrácido, perdón, no un hidruro, sino un hidrácido. Los hidruros es para el otro lado, los metales. Este es un no metal, ¿sí? Entonces los metales con el hidrógeno sí son un hidruro, bueno. Entonces tenemos este reactivo y tenemos NaOH, ¿sí? Hidróxido de sodio. Entonces tenemos el hidróxido y acá tenemos el NaCl, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces ahora vamos a reaccionar el cloruro entonces me da cloruro de sodio y siempre en esta reacción queda agua, ¿sí? O sea, cuando hacemos esa reacción va a dar agua. Entonces ahí miramos las características de la ecuación. Entonces, indica el estado físico de los reactivos y productos. Entonces está diciendo que es líquido. L significa líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? O acuoso, que es en solución, ¿sí? Entonces en este caso recordemos que era acuoso, porque el ácido clorhídrico para que sea ácido, entonces sería, o si no sería cloruro, ¿sí? Si fuera gas. Bueno, entonces dice, deben indicarse los catalizadores, que son sustancias que aceleran o disminuyen la velocidad de la reacción y que no son consumidos. Estos van encima o debajo de la flecha que separa a los reactantes. Por ejemplo, entonces acá abajo, bueno, entonces acá abajo dice la luz solar, ese es el catalizador. Bueno, antes de seguir allá vamos a mirar acá. Entonces a este lado tenemos un sodio y un cloruro, un cloro. A este lado también tenemos un sodio y un cloro, o sea que hasta el momento está balanceada. Miramos que esté balanceada aquí, eléctricamente. Entonces el hidrógeno es del grupo 1, entonces tiene más 1, ¿sí? Allá miramos en la tabla periódica. El cloro, ¿sí? El cloro, si este tiene más 1, este va a ser menos 1, ¿sí? Sí, entonces tenemos allí menos 1. Entonces por eso es que queda más 1 con menos 1 y quedan balanceaditos, queda 0. Ahora el sodio, nosotros sabemos que el ion OH es menos 1, ¿sí? Y el sodio es más 1 porque pertenece al grupo 1 igual que el hidrógeno. Entonces menos 1 más 1, 0. Entonces quedó balanceado. Ahora, el sodio y el cloro, el sodio es más 1 y el cloro es menos 1. Quedaron balanceados. Ahora, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1, pero como son dos hidrógenos, entonces queda más 2. Más 2 menos 2, 0. Entonces ahí quedó. Bueno, ahora sí pasamos a la otra. Entonces aquí están los catalizadores.
En este caso, el catalizador es la luz, dice ahí. Ahí. Entonces tenemos el catalizador, dice la luz solar. ¿Sí? Entonces, digamos, nosotros tenemos CO2, o sea, dióxido de carbono. Acordémonos que este es según la UPAC, dióxido de carbono, y así es conocido, dióxido de carbono, que es lo que nosotros expulsamos cuando respiramos. H2O, que es conocido como agua. Entonces nosotros al principio no sabemos que aquí es 6, no sabemos que aquí es 6. Sabemos es que es dióxido de carbono, sabemos que es agua y le metemos luz solar, ¿sí? Entonces cuando tenemos el dióxido de carbono y el agua, que es el medio ambiente, entonces nos va a dar C6H12O6, que más adelante vamos a ver que eso es ¿cómo se llama? Habíamos visto la otra vez cuando vimos la respiración, ¿sí? Entonces en la fotosíntesis, ¿sí? En la fotosíntesis nos va a dar, esto es, bueno, cuando miremos química orgánica vamos a mirar exactamente qué es el C6H12O6, ¿sí? Porque hay hartísimos y este es una, vamos a buscarlo acá, de uno, en Google, para no quedarnos con dudas. ¿Listo? Recordemos que lo importante es la lectura. En un examen de ICFES a ustedes las van a poner a leer. Entonces, por ejemplo, les puede salir C6H12O6. ¿Sí? Entonces acá lo tenemos. Voy a mirar este. Entonces tenemos del azúcar. ¿Sí? Ese es el azúcar, es un azúcar, los azúcares. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el azúcar. La glucosa iba yo a decir, por eso que me quedé calladito. Bueno, vamos a mirar en Wikipedia qué nos dice. La glucosa, ¿sí? Entonces sí estaba en lo correcto. Entonces la glucosa es C6H12O6, C2, perdón, mírenlo. C6, ¿sí? Entonces uno generalmente no se aprende esto de memoria, pero pues acá lo vamos a mirar como para que en la mente tengamos una noción, ¿sí? Entonces esta es la molécula de la glucosa, ¿sí? Varios OHs así, ¿sí? Que son radicales OH, y este otro que es el radical, benceno, ¿sí? Entonces después vamos a ver eso, ahí me fui adelantando unas cositas, ¿sí? Bueno, la glucosa. Entonces es la fotosíntesis. Recordemos cuando vimos la fotosíntesis que la planta toma el CO2, coge la humedad del ambiente y luego con la luz solar, entonces obtiene glucosa que se queda pues en la planta, ¿sí? Y obtiene O2. Y después nosotros que somos los heterótrofos, ¿sí? Entonces nos comemos y obtenemos energía por medio de la glucosa y el oxígeno se va al ambiente y nosotros respiramos y entonces después nosotros por medio del oxígeno la glucosa que nos comemos nos produce energía por medio del ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces todo eso ya lo vimos cuando vimos química. ¿Listo? Entonces ahí está. Todo lo que hemos visto se va entrelazando. Bueno, entonces debe indicarse el desprendimiento o absorción de energía, ¿sí? Aquí entonces es absorción de energía. ¿Listo? Bueno. Entonces, la ecuación debe estar balanceada, es decir, el número de átomos que entran debe ser igual al que salen, lo que yo les estaba diciendo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Sabemos que nos va a dar una glucosa y la fórmula de la glucosa es esta, ¿sí? C6H12O6.
Y nos da un O2, que es la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno es O2, ya habíamos mirado eso. Entonces ahí es donde empezamos a balancear. ¿Cómo? Entonces nosotros decimos, bueno, aquí nos quedan 2 oxígenos y aquí un oxígeno, o sea, serían 3. Y aquí miramos que tenemos 6 oxígenos, ¿sí? Y aquí 2 oxígenos, entonces sería 8. Pero entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿por dónde lo balanceamos? Entonces miremos más bien el hidrógeno. Aquí hay 12 hidrógenos, entonces cuando tenemos los 12 hidrógenos, ¿sí? Entonces a este lado solo hay 2, ahí está más fácil. Entonces ponemos un 6 acá, 6 por 2, 12, nos dio ya el 12 de acá. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar aquí, el carbono tiene 6 y aquí tenía 1, entonces pongámosle un 6 acá. Ahora miramos los oxígenos, 6 por 2, 12, más 6 por 1, 6, 12 más 6, 18. Ahora sumémoslos de este lado. 6. 6 por 2, 12. Entonces 12 y 6, 18. 18 oxígenos a un lado, 18 oxígenos al otro. Está completamente balanceada. ¿Listo? Así es como se hace, como lo hacíamos ayer. Que ayer pues patinaba uno porque uno decía, bueno, este con este y este con este, ¿sí? Y entonces matemáticamente lo que yo les decía, resulta que, acuérdense que con el azufre nos daba combinaciones que si le poníamos hartos OHs, entonces daba una fórmula y balanceada. Pero si le poníamos hartos oxígenos, entonces también daba otra fórmula y balanceada. Entonces decía uno, bueno, ¿y cómo sabemos cuál de las dos es? ¿Sí? Entonces resulta que para saber cuál de las dos es, hay que mirar la electronegatividad. Tratar de entender cómo es que la naturaleza ve esa electronegatividad. Entonces la forma más fácil para que nosotros que no somos químicos nos acordemos es aprendernos de memoria el ion sulfito y el ion sulfato. Entonces el sulfito era SO3 y el sulfato SO4. Entonces si nosotros queremos hacer ácido sulfúrico, entonces es con sulfato, o sea, H2SO4. ¿Sí? Y si queremos hacer ácido sulfuroso, entonces sería H2SO3. ¿Listo? Tomen nota allí. Si tienen duda, o Mayra, otros estudiantes, por favor, me la dicen allí en el chat si estamos en vivo, o me la escriben. Acuérdense que allá en el canal TV, voy a mostrarles acá un momentico para que recuerden, porque muchas veces se les olvida cómo es. Miren, entonces vamos a mirar acá en la clase cómo es. No quiero abrir, ah, sí, ya. Entonces acordémonos que nosotros tenemos acá el portal. Entonces el portal tiene el búho, ¿sí? El búho acá en la parte de arriba. Y aquí entonces hay varias cajetines, varios botones, que son el inicio, que es el comienzo, canal TV, aula virtual, que es donde estamos ahorita. Consignaciones, que es para que si ustedes se les olvidan dónde se consigna y tal, entonces ustedes miran ahí. Campus virtual, ¿sí? Que es donde están las últimas 5 clases, ¿sí? Ustedes que ya están matriculados, entonces miran con su clave y entonces entran y ven las últimas 5 clases, ¿sí? Sin ningún problema. Y miramos acá Canal TV, entonces oprimimos Canal TV. Miramos qué ocurre. Inmediatamente se abre y abre un video, ¿sí? Entonces, este video, algunas veces hay problema, por ejemplo, a mí hay momentos en que se me lento, ¿sí? Y me sucede esto, ¿sí? Entonces uno pronto cierra el computador, vuelve y lo abre y eso se mejora, ¿sí? Si tiene problemas con ese video, entonces uno le hace clic aquí, sí, acá, ¿sí? Y ahí lo manda a uno a ver el video correcto, ¿sí? De pronto tengo que cambiar el enlace, porque creo que este enlace está teniendo problemas y ya me acabo de dar cuenta. Bueno, cuando uno está viendo el video acá, entonces aquí dice, ¿tiene alguna pregunta? Por favor haga clic aquí. Entonces uno le hace clic aquí. ¿Listo? Entonces esa es la manera.
Bueno, entonces ya, ahí tenemos el enlace. Yo le voy a cambiar el enlace acá para que no pase esto, porque creo que fue que cambiaron la dirección. Entonces no me había dado cuenta. Aunque hoy yo lo abrí y me abrió perfecto. Pero de todos modos voy a cambiar eso. Listo. Entonces ahí tienen ustedes. Entonces ahí ustedes miran el video del día. Por ejemplo, aquí está la clase de ayer. ¿Listo? Si no les llega a abrir, si todas las veces les está pasando esto, por favor me avisan. Para que yo sepa que no están pudiendo mirar el video. ¿Listo? Bueno, entonces acá volvemos a nuestro tema. Entonces teníamos la glucosa C6H12O6. Bueno, entonces acá vamos a mirar ahora cuando la ecuación debe estar balanceada, es decir, el número de átomos que entran debe ser igual al número de átomos que salen. Entonces acá tenemos, esto es lo que indica que se suministra calor, un triángulo acá. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo pongo en una cuchara azufre, ¿sí? Y le meto fuego, eso quiere decir, cuando yo le meto fuego a algo le estoy echando ese oxígeno, ¿sí? El oxígeno es lo que hace que arda. Entonces listo, yo ahí le empiezo a agregar oxígeno y ahí con el calor que se produce empieza a haber una reacción. ¿Listo? O se calienta, como en una estufa o en un horno. ¿Listo? Bueno, entonces acá por ejemplo tenemos KClO3. ¿Sí? Entonces esto acordémonos, ayer vimos que eran unos oxígenos combinados, unos oxígenos compartidos, una cosa así. ¿Sí? Entonces en este caso, unos óxidos, perdón. Entonces acá tenemos KClO3 y le agregamos calor y entonces esto se va a separar, se va a formar oxígeno y se va a formar KCl, ¿sí? Potasio y, y cloro, ¿listo? Entonces tipos de reacciones químicas. Entonces las ecuaciones químicas son expresiones abreviadas de los cambios o reacciones químicas en términos de los elementos y compuestos que forman los reactivos y los productos se clasifican en composición o síntesis. Es aquella donde dos o más sustancias se unen para formar un solo producto. ¿Sí? Entonces acá tenemos óxido de calcio, ¿sí? Monóxido de calcio podría ser, ¿sí? En suspensión, entonces mirábamos acá la S es sólido, perdón, ay, suspensión no, AC es la que es suspensión acuosa, aquí es suspensión, ¿sí? Entonces acá teníamos otra vez el calcio con el oxígeno, luego tenemos más H2O que es líquido, ¿sí? Y entonces tenemos CaOH, un hidróxido, ¿sí? Hidróxido de calcio, ¿sí? Ahí lo tenemos. En este caso es un ácido, ¿sí? Y es acuoso. Bueno, entonces tenemos ahora la descomposición o análisis. Ocurre cuando un átomo sustituye a otro en una molécula. Entonces acá tenemos el Hg, que es el mercurio, y está balanceado, ¿no? Entonces el óxido de mercurio, ¿sí? Monóxido de mercurio, se une con más mercurio. Y entonces esto está sólido y el otro está líquido, ¿sí? Perdón, acá está una sola sustancia sólida y de pronto acá le agregamos calor o sí, porque no aparece aquí que, y se me va a obtener, vamos a separarlos, vamos a obtener eh, y oxígeno por el otro, como una especie de electrólisis, lo que se hace con el H2O. Bueno, entonces ahora miramos que puede haber neutralización, ¿sí? Entonces en ella un ácido reacciona con una base, ¿sí? Para formar una sal y desprender agua. Eso es lo que nosotros ya hemos visto, que es como se hallan las sales. Entonces acá tenemos el
ácido sulfúrico, H2SO4, ¿sí? Ese ácido es supremamente corrosivo. Ese ácido es con el que se hacen las baterías, ¿sí? Tenemos una lámina de zinc, tenemos una lámina de cobre, tenemos el ácido sulfúrico con agua ahí en la mitad y tenemos una batería. Eso produce energía, ¿sí? Listo. Tenemos a este lado el hidróxido de sodio y nos va a producir entonces esto es el ion sulfato. Entonces sulfato de sodio. Ahí lo tenemos, sulfato de sodio, que es acuoso, ¿sí? Y obtenemos agua. Y balanceamos. Entonces vamos a mirar. Miren, a este lado hay 2 moléculas de sodio, a este lado 2 por 1, 2 también. A este lado 2 oxígenos, más los 4 acá son 6 oxígenos. Y aquí son 4 oxígenos a este lado, y aquí más los 2 oxígenos, que es 2 por 1, 2. Está correcto, 6 y 6. Los hidrógenos, 2 hidrógenos a este lado. Ahora, el 2 por el 1 de acá da 2, entonces 2 y 2 son 4, y aquí 2 por 2, 4 hidrógenos. Está correcto, ¿sí? Está balanceada. Ahora dice desplazamiento. Un átomo sustituye a otro en una molécula. Entonces tenemos, esto es una sal, sulfato, ¿sí? Es lo mismo que acá. Sulfato de cobre y le ponemos hierro, ¿sí? Y entonces nos da sulfato de hierro y desprendemos cobre, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos ahora intercambio o doble desplazamiento. Se realiza por intercambio de átomos entre las sustancias que se relacionan. Entonces tenemos aquí potasio y azufre, ¿sí? Están esas dos, potasio y azufre. Se formó una combinación entre ellos dos. Y aquí tenemos otra vez sulfato de magnesio, ¿sí? Ahí vamos hablando de cómo se llaman los elementos, porque tenemos que como tarea coger la tabla periódica e irnos aprendiendo los elementos, porque lógico que no nos los vamos a aprender aquí en una sola lectura, ¿sí? Eso tenemos que leer muchas veces y volver y leer y volver y ver el video y volver y leer hasta que entendamos. Y si no entendemos, entonces ahí sí pedimos ayuda, pero hay necesidad de leer muchísimas veces. ¿Listo? Entonces acá él me está diciendo de intercambio. Entonces miren, acá, entonces ¿qué pasó? El potasio se cambió con el azufre y acá el ion sulfato se cambió con ese azufre. Entonces acá quedó M y S, Mg y S. ¿Listo? Miren. Entonces hubo un intercambio allí. Hay una cantidad de reacciones, ¿sí? Hay hartísimas, no solamente las que vimos son las más básicas. ¿Listo? Ahora dice sin transferencia de electrones. Entonces dice reacciones de doble desplazamiento, son estas mismas. Se presentan solamente en una redistribución de los elementos para formar otras sustancias. No hay intercambio de electrones. Lo que pasó acá, no hay intercambio de electrones. Bueno, entonces dice con transferencia de electrones, redox se llama esto. Hay cambio de un número de oxidación, ¿sí? Hay cambio en el número de oxidación de algunos átomos. Es lo que sucede por allá arriba, había uno que tenía solo en el sodio, en el caso del sodio, al lado izquierdo había un sodio y al lado derecho habían dos en la molécula, ¿sí? Entonces acá miramos esto. Hay cambio en la oxidación de algunos átomos en los reactivos con respecto a los productos. Entonces dice aquí reacciones de síntesis, descomposición y desplazamiento. Entonces acá dice síntesis, descomposición y desplazamiento. Entonces miren, acá es lo que les estoy diciendo. Acá era un solo sodio y acá ya son dos sodios. Pero no, acá está bien porque este es menos 2 con menos 2, ¿sí? Con más 2. No, aquí no cambiaron de
Estado de oxidación. Aquí el cobre sería -2. Aquí sí. Aquí sí, porque el cobre queda con otro estado de oxidación y el hierro también. Aquí cambiaron de estado de oxidación. Y acá, el potasio, acá sería -2. El magnesio -2, sí. No, ahí sucede lo mismo. Listo. Ahí no hubo problema. Sí. Bueno, entonces dice acá, reacción endotérmica. ¿Sí? Es aquella que necesita el suministro de calor para llevarse a cabo. Entonces lleva el triangulito acá encima. ¿Sí? Entonces todas esto último que estamos mencionando son reacciones, pero son tipos de reacciones, como nombres que llevan las reacciones. Como decir, yo soy Henry Garzón, soy bogotano, porque soy de Bogotá, pero no me cambia mi nombre, el hecho de ser bogotano, ¿sí? Sigo siendo Henry. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa acá. Entonces sigue siendo la reacción anterior, pero es endotérmica. Y exotérmica es la que desprende calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, cuando se une el grafito, que es el carbono, acordémonos que cuando vimos los grupos y cada uno de los elementos y hablamos del carbono, entonces decíamos que una de sus formas en la naturaleza era el grafito, ¿sí? Y entonces al unirse con el hidrógeno, entonces se forma acá sería que carbono e hidrógeno, entonces eso es un hidrácido, ¿sí? Entonces sería un ácido eh, carboxílico, podría ser, sí, algo así. Y desprende calor, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá nuevamente, al que todos los vamos a preguntarle cómo se llama eso. Entonces decimos el ácido carboxílico, a ver si es ese. C2H2. Sí, ¿qué es este? C2H2. Entonces aquí nos están diciendo acetileno. Su nombre es acetileno. Uy, es supremamente utilizado este acetileno. Este acetileno se utiliza para soldadura. ¿Sí? Se llama etino, dice acá. Y voy a buscar acá a ver el hidróxido de carbono. A ver si existe. Hidróxido no. Ácido carboxílico. Acá está. El ácido carboxílico. Vamos a mirar este de acá. Bueno, entonces dice acá el acetileno. Vamos a mirar acá qué dice sobre el acetileno. Entonces, el etino, que es lo que aparece ahí, es el C2H2 y se obtiene del CaC2 y el agua, ¿sí? Aunque aquí atrás en este de las reacciones químicas nos dicen que cogemos puro grafito, le echamos hidrógeno y eso desprende calor y forma el acetileno, que es el C2H2, ¿sí? Entonces mire, acá tenemos, acá es ácidos carboxílicos, hay varios. Entonces acá era, y los ácidos carboxílicos llevan carbonos, llevan OH. Entonces acá sería H2CO2. Entonces en la UPAC se llama metanoico. ¿Sí? Y esto, entonces listo, ya entiendo qué es lo que pasa acá. Esto lo vamos a ver cuando veamos química orgánica. Sí, que son los del carbono. ¿Listo? Por eso es que son tan distintos, por eso es que no podemos hacer un ácido así nomás con el carbono. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces ahí lo dejo así, ustedes si quieren ir estudiando lo pueden estudiar.
Entonces lo dejamos ahí en el video, ustedes le ponen pausa y lo leen. ¿Listo? Ahí está. Entonces ese es el acetyleno. Y es un gas. Y se utiliza para cortar metales y para soldar. Es la soldadura autógena. ¿Listo? Bueno, balanceo de ecuaciones. Entonces, balancear una ecuación es realmente un procedimiento de ensayo y error. Por eso es que no es una ciencia exacta. Por eso no llega uno y le da ahí mismo. Por eso de pronto ustedes decían, no, es que estoy enredada. O por ejemplo, no, profe, usted se enredó. Claro, ¿sí? ¿Por qué se enreda uno? Porque como no sabemos en este momento la fórmula exacta, entonces empezamos a hacer ensayo y error. Por eso les decía, en algunos casos lo mejor y lo más fácil es aprendernos de memoria el sulfato y el sulfito, ¿sí? Por ejemplo, el NS, ¿sí? El ácido nítrico, ¿sí? Y por ejemplo, con el nitrógeno hay muchos elementos, con el nitrógeno hay muchos, en este caso el NH3, ¿sí? Y uno debe aprenderse como esos radicales, ¿sí? Radicales como esa formulita, como ese grupo de átomos que forman algo especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el amoníaco, ¿sí? Es este NH3, ¿sí? Es amoníaco, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo acá. Amoníaco, NH3. Es el nitrógeno con el hidrógeno y forman el NH3, bastante contaminante. Cuando yo estudiaba en el colegio, me acuerdo que yo decía, uy, pero entonces si hay nitrógeno y llueve y hay hidrógeno en el ambiente, eso se forma el NH3 y entonces vamos a tener amoníaco y entonces llueve amoníaco, ¿sí? Pero entonces lo que les explicaba hoy, eso no es así. Porque entonces se requieren ciertas condiciones para que se formen los compuestos. ¿Sí? Entonces sí, el NH3 es el amoníaco efectivamente. Acá lo estamos comprobando. Entonces tenemos acá NH3, que es el amoníaco. ¿Sí? Miren la fórmula. Otros nombres del amoníaco, hidruro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nitrógeno es podría decir, un metal. Entonces dice acá, hidruro de nitrógeno, azano, amoníaco. ¿Sí? Ahí está. Trihidruro de nitrógeno, hidruro de nitrógeno, son otros nombres que tiene el amoníaco. Pues porque la química pues no se ha quedado quieta, ¿sí? Entonces tiene acá el NH3. Entonces, esta ecuación, entonces viene uno así, un nitrógeno, o sea, la molécula de nitrógeno que es N2 y la molécula de hidrógeno que es H2 me forman NH3, ¿sí? Ahí no está balanceada, ¿por qué? Porque aquí solo hay un nitrógeno y aquí hay dos. Para que se balancee, entonces acá llego y le coloco al nitrógeno un 2, ¿sí? Entonces me quedan ya balanceados los nitrógenos. Pero resulta que los hidrógenos no, porque 2 por 3 es 6 y aquí solo hay 2. Para que me queden 6, entonces aquí más adelante lo multiplico por 3 y ahora sí me queda 3 por 2, 6, 2 por 3, 6 y 2 por 1, 2 y acá queda 1 por 2, 2. Entonces ahí sí quedó bien. Entonces dice, método de oxidorreducción. Es un método para balancear. ¿Sí? Entonces era el que yo les enseñaba que día, que era por medio de los estados de oxidación, ¿sí? Los electrones. Entonces, para utilizar este método es necesario tener en cuenta qué sustancia gana electrones y cuál los pierde. Además, se requiere mantener los términos que aparecen en la siguiente tabla. ¿Que cuáles son? Oxidación, pérdida. O sea, dice acá, cambio de número de oxidación, aumento. Reducción es ganancia. Disminución.
¿sí? O sea, en el número de oxidación disminuye. ¿Listo? El agente oxidante es la sustancia que se reduce, ¿sí? O sea, el cambio de electrones gana electrones y acá disminuye el número de oxidación. Y el agente reductor es el que pierde, ¿sí? O sea, el cambio de número de oxidación aumenta el número de oxidación. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Como los procesos de oxidorreducción son de intercambio de electrones, las ecuaciones químicas estarán igualadas cuando el número de electrones cedidos por el agente oxidante sea igual al recibido por el agente reductor. ¿Listo? El número de electrones intercambiados se calcula fácilmente, teniendo en cuenta la variación de los números de oxidación de los elementos. Eso es lo que yo les he dicho, que me dé cero. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. El mecanismo de igualación por el método de oxidorreducción es el siguiente. Bueno, acá vamos a mirar. Entonces dice acá, se escribe la ecuación del proceso. Entonces acá tenemos el manganeso, Mn, O2, oxígeno. Entonces acá tiene... Entonces, ¿qué pasa? Acá colocamos más 2 y menos 2, los estados de oxidación. Y esto nos da 0. O sea que está balanceada. Ahora aquí nos va a dar más 1 menos 1. Están balanceados. Ahora al otro lado, que eso era lo que tratábamos de hacer ayer con las fórmulas, entonces nos va a dar MnCl2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este es menos 1 y este es más 2. Para que se balanceen acá es 2. ¿Sí? Ahora, Cl2 queda 0 y más H2O. ¿Sí? Entonces este es menos 1, este es más 1 y 2 por 1, 2. 2. Entonces más 2 menos 2, entonces da 0. Si este 2 es de arriba del oxígeno, que quedó allá abajo. Entonces dice acá, ahora, se calcula el número de oxidación de cada uno de estos átomos, tanto en su forma oxidada como reducida, y se produce a escribir ecuaciones iónicas parciales. Entonces, ¿qué pasa? El manganeso es más 4, ¿sí? Entonces, más 2E negativo me va a dar un manganeso de más 2, ¿sí? Que fue lo que pasó al otro lado, ¿sí? O sea, acá fue una reacción en donde hubo cambio de estado de oxidación. O sea que acá fue oxidado, ¿sí? El manganeso fue oxidado. Ahora el cloro, dos cloros negativos, se le quitaron los dos cloros. Entonces fue reducido. Se le quitaron los dos electrones. Fue reducido. Entonces, el cloro fue reducido y el manganeso fue oxidado. Entonces miren acá el Cl. ¿Listo? Entonces se establecen los coeficientes mínimos del oxidante y del reductor, de tal forma que el número total de electrones ganados y perdidos sea el mismo. Para ello multiplicamos en las ecuaciones iónicas el número de electrones por los factores adecuados. Luego, esto de acá, 2 y 2. ¿Listo? Entonces dice, se asignan como coeficientes de las sustancias afectadas, o sea, estos de acá. En la ecuación, los factores que se utilizaron para que el número de electrones sea igual. Entonces acá está esto, este coeficiente y este coeficiente. Entonces está aquí. El 2, acá está, véalo. 1
y 2. ¿Listo? Entonces, por último, el balanceo se determina por el método de inspección o ensayo. Entonces uno mira que los átomos de acá sean los mismos de acá. Entonces, manganeso, un manganeso, un manganeso. Cloro, van 4 cloros acá. Entonces, 2 acá y 2 acá, 4. Oxígenos son 4, hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4. Y oxígenos, aquí son 2 y aquí 2, perfecto. Entonces, acá hay un ejemplo. Vamos a mirar ese ejemplo. Entonces dice acá. Dice, balancear la ecuación de oxidorreducción siguiente por el método de la variación del número de oxidación. Si N sufre una variación en el estado de oxidación de 5 en NO3 a 2 en NO, el azufre sufre un cambio de oxidación. Entonces aquí, ¿qué pasó? Si era más 5, se le puso menos 3. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Mírelo. N5 más 3 me da N2. El cambio fue de menos 3. ¿Sí? Entonces, el azufre sufre un cambio en el número de oxidación de menos 2 en H2S a 0 en S. ¿Sí? Entonces, para que haya ese cambio, aquí, en este de acá, le agregaron oxígenos. Le agregaron, oxígenos no, acá, no se estaba viendo. En este caso, al nitrógeno le agregan electrones y al azufre le quitan electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? El nitrógeno es oxidado y el azufre es reducido. Entonces, el cambio aquí fue de más 2 y aquí de menos 3. Acordémonos que tienen que balancearse, tienen que colocarse coeficientes para que acá le colocamos 2 y aquí le colocamos el 3 para que al multiplicar me dé lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá le ponemos entonces 2, que habíamos dicho que aquí 2. Entonces 2N5 más 6E me queda 6N2. Y a este lado le ponemos el 3 que dijimos, 3S menos 1 menos 2 produce 3S0. ¿Sí? Entonces ahí está. Por tanto, el coeficiente de HN3 y el de NO es 2. Véalo. 2 y 2. ¿Sí? O sea, este 2 de acá. Este 2 que se le coloca aquí. ¿Sí? Y el de H2S y S va a ser 3. 3 y 3. Ahí estuvo la forma como se obtienen los coeficientes. Se obtienen de acá, de los cambios de acá. ¿Listo? Ahí estuvo. Entonces a este de acá, que se le agregaron 3, a ese es al que se le va a colocar el 2. Y a este que se le quitaron 2, ¿sí? Entonces se le va a colocar el 3. Dice acá... Ay, dice Mayra que ya la sacaron de la sala de cómputo. Mayra, qué pena contigo, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Sí? Y entonces puedes mirar los videos que te digo. Listo, para que vayas a cualquier hora. Listo. Bueno, entonces ya vamos a terminar, falta poquito. Entonces dice ahora hay otro método. Vamos a mirar si falta mucho. No, falta poquitico para este método. Entonces alcanzamos a hacerlo. Entonces es el método del ion-electrón. ¿Sí? Entonces dice, los pasos de este método son los siguientes. Dice, escribir una ecuación esquemática que incluya aquellos reactivos y productos que contengan elementos que sufren una variación en su estado de oxidación. Escribir una ecuación esquemática parcial para el agente oxidante y otra esquemática para el agente reductor. Ya miramos qué es esquemático y ya miramos qué es reductor. ¿Sí? Ahora, igualar. Igualar cada ecuación parcial en cuanto al número de átomos de cada elemento.
En soluciones ácidas o neutras puede añadirse H2O o y H+, o sea, hidrógeno, agua o hidrógeno, para conseguir el balanceo de los átomos de oxígeno e hidrógeno. Por cada átomo de oxígeno en exceso, en un miembro de la ecuación se asegura su igualación agregando un H2O en el miembro. Luego se emplean H+, o sea, hidrógenos, para igualar los hidrógenos. Si la solución es alcalina, puede utilizarse el OH. Por cada oxígeno en exceso en un miembro de una ecuación, se asegura su igualación añadiendo un H2O en el mismo miembro y un 2OH en el otro miembro. Entonces, de igualar cada ecuación parcial en cuanto al número de cargas, añadiendo electrones en el primero o el segundo miembro de la ecuación. Luego, multiplicar cada ecuación parcial por los mismos coeficientes para igualar la pérdida y ganancia de los electrones. Luego dice sumar las dos ecuaciones parciales que resultan de estas multiplicaciones en la ecuación resultante, anular todos los términos comunes en ambos miembros, todos los electrones deben anularse, y simplificar los coeficientes. Entonces, ejemplo, balancear la siguiente ecuación iónica por el método de ion-electrón. Entonces tenemos aquí cromo 2O7 más F, que es hierro, y luego nos obtenemos cromo y obtenemos hierro, ¿sí? Entonces las ecuaciones, acá el oxígeno siempre es -2, ¿sí? Entonces este va a ser +1, ¿sí? El cromo. Aquí me quedó +3 y aquí +3. Aquí cambió, miren, el hierro cambió a +3 y el cromo cambió de 1 a +3. Entonces las ecuaciones, tenemos aquí. Entonces tenemos las ecuaciones para el agente oxidante y para el agente reductor. ¿Reductor por qué? Porque este perdió un electrón y este ganó un electrón. ¿Listo? Perdió 2 electrones, este perdió 2 electrones. Listo. Bueno, perdón un momentico que me... Bueno, un momentico. Bueno, muchas gracias. Es que a mí el frío me hace un poquito de daño y se me tapó la nariz. Bueno, entonces acá estábamos mirando ahora sí el cromo. Entonces miramos que este se oxidó, ¿sí? Porque este perdió 2 electrones. Acá tenía +1 y aquí tiene +3. Y este entonces tenía +2 y ahora quedó +3. El, el estado de oxidación. Ambos ganaron, ¿sí? Ambos perdieron electrones. Bueno, entonces se efectúa el balanceo de los átomos. La semirreacción 1A, o sea, esta de acá, exige 7H2O en la derecha para igualar los átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos 7H2O para igualar los átomos de oxígeno en la derecha. A continuación, 14H, o sea, 7 por 2 es 14, a la izquierda. ¿Sí? Entonces, a esta derecha va a quedar 7H2O. Y al otro lado, acá, a la derecha, perdón, yo estaba acá confundido. A la derecha, más 7H2O para tener estos 7 oxígenos. ¿Sí? Y a la izquierda, 14H positivos para igualar estos 14 de acá. ¿Listo? Entonces ahora se efectúa el balanceo de las cargas.
En la ecuación 2a, la carga neta del lado izquierdo es más 12. Y en el lado derecho más 6. Vamos a mirar por qué. Mírenlo. 2 por 3, 6. Más 6. Y en este lado, este cromo tiene vamos a mirar por qué. Se suman solamente los de los oxígenos. Dice acá que este es menos 2. Y más los 14. O sea que este no está completamente balanceado. Bueno, un momentico, miramos acá esta segunda parte, el paso 3, acá. Bueno, acá me dice que es menos 2, más este 14 da más 12. Y este como está neutro, H2O, ¿sí? Entonces si arranco desde el principio con menos 2, porque entonces el cromo mirar por qué, porque si está más 3, acá la ecuación nos debe estar diciendo. Sí, la ecuación nos está diciendo que acá tiene menos 2 por los iones. Bueno, entonces por eso da 12. ¿Listo? Porque es menos 2 el total. O sea que no era, sí, menos 2. Más ese 12. 14 da más 12. Entonces, para que se balancee, acá daba más 6. Por lo tanto, deben añadirse aquí 6 electrones en el lado izquierdo. Para igualar la carga más 2 del lado izquierdo. Este más 2. Aquí. Ya. Ajá, ya entendí cómo es. Miren, póngale cuidado. Entonces acá tenemos más 12. ¿Sí? Más 12. Entonces menos 6. ¿Sí? O sea, menos 6 sería en este caso, para que me dé los 6 de este lado. Y acá entonces tenemos más 2, y para que me dé más 2, entonces le ponemos acá menos 1, o sea, más menos 1, ¿sí? Y ahora sí, entonces se igualan los electrones ganados, dice acá, entonces, entonces se igualan los electrones ganados y perdidos, basta con multiplicar la ecuación por 6, entonces queda 6 acá y 6 acá, para que quede balanceado, ¿sí? Se multiplica por 6 acá, un momento. Sí, por 6 todo esto para que quede balanceado. Entonces ahora se suman las semirreacciones. Entonces un momentico miramos acá cómo fue que las separamos. Ya. Entonces cogimos esta con esta.
y esta con esta, semirreacciones. Y se suman. Entonces va a quedar esta, entonces acá sería esta y esta. Sí, y ahí ya se quitan los electrones. Y se tiene esto y luego se simplifica. Ahí quedó. Es un método un poquito más difícil, ¿sí? Pero da más exacto. ¿Sí? Entonces allí estamos hablando desde el cromo. Ese cromo. ¿Sí? Este -2 de acá era el cromo. ¿Sí? El estado de oxidación. Porque sería -2 por 2 da -4. No, no da. Y -2 por 7 es -14. Bueno, ahí tenemos que mirar. Bueno, entonces esa es la manera, ¿sí? Acá, pues de arrancada nos están dando -2, ¿sí? Ahí nos están dando por el método de ion-electrón, ahí nos están dando el ion-electrón. Entonces vamos a mirar el inicio. Escribir una ecuación esquemática que incluya aquellos reactivos y productos que contengan elementos que sufren variación de estado de oxidación. Escribir en la ecuación esquemática parcial para el agente oxidante y para la ecuación esquemática para el agente reductor. Esto fue lo que hizo acá. Entonces tenemos acá dos ecuaciones esquemáticas, ¿sí? Entonces escribe acá la del agente reductor, la del agente oxidante y la del agente reductor. ¿Sí? Entonces eso fue lo que se hizo. Entonces dice acá después, igualar cada ecuación parcial en cuanto al número de átomos de cada elemento. Entonces ahí dice, se le agrega a un lado el H2O y en el otro lado más H. Entonces dice, para conseguir el balanceo de los átomos de hidrógeno, de oxígeno e hidrógeno. Entonces por cada átomo de oxígeno, el exceso de su miembro de la ecuación se asegura por igualación agregando, listo. Luego se emplean para igualar los hidrógenos. Ahí está. Que fue lo que se hizo acá, abajo. Ajá, listo, ahí quedó. Eso es lo que se hace. Bueno, un poquito enredada este sistema, ¿sí? Entonces hay que mirarlo, evaluarlo y buscar el que más el que sea más fácil, ensayo y error, a mí me pareció más sencillo me parece mucho más sencillo este de acá, ¿sí? Por el número de oxidación, por la variación del número de oxidación. Entonces se multiplica a un lado por el contrario, en este caso, este fue -3 y este fue +2, entonces se multiplica aquí por 2 y aquí por 3 para que quede igualado y se coloca a este 3, ¿sí? A estos dos y a este 3, 3 y aquí 2, 2, que fue el resultado, vean, ¿sí? 2, 2, 3, 3, ahí está. Y esa es la manera. Entonces, listo. Hemos visto ya las reacciones químicas. Entonces, muchas gracias por participar en la clase. Nos vemos mañana.